con ustedes el doctor Germán Puentes en su conferencia América Latina, análisis de factores macroeconómicos, sociales y de políticas públicas vinculados al desempeño económico durante la pandemia 2020 y 2021. Bien, muchas gracias, Joel, por la presentación. Espero que se escuche bien, que me vea bien, y voy a empezar a compartir mi presentación. Va a estar en un segundo a la vista. Cualquier problema, obviamente, espero que me avisen. Estamos en este modo virtual que a veces genera cierta intermitencia. Así es que si todo funciona bien, yo seguiré avanzando. Cualquier problema me lo hacen ver. Bueno, les habla Germán Puentes en esta mañana santiaguina, bastante fría, gris, típica del sur de nuestro continente. Por suerte ya me tomé un café bien cargado, un café colombiano, por supuesto. Así es que por dentro me siento más tibio. Voy a avanzar entonces para estar dentro del tiempo con mi presentación, que es un tema inevitable, diría yo, para todos a quienes nos interesa el tema del impacto económico de la pandemia. Se me olvidaba dar las gracias a la Universidad Pontificia Bolivariana y a la Universidad Católica de Puerto Rico por la invitación. Encantado de poder estar acá y invitarlos a todos a reflexionar sobre un tema que es bastante complejo, no es un tema univariado, hay muchas variables que están influyendo. En ese sentido, a mí me interesó hablar de factores macroeconómicos, factores sociales y factores de políticas públicas que se interrelacionan y que en conjunto generan este impacto que vamos a analizar. Es un poco el objetivo, espero abarcar el contenido, espero abarcar bien lo más posible dentro del tiempo disponible. Así es que vamos con los objetivos de lo que buscamos. Es bastante acotado, dado que el tema es vasto. Quiero ser bien preciso en alcance y las expectativas que podemos encontrar acá en este trabajo que voy a mostrar, que también es un trabajo en proceso. Queremos presentar un mapa conceptual que nos permita explicar hasta donde podamos los principales factores económicos, sociales y de políticas públicas que influyeron en el crecimiento durante el año pasado. A pesar de que la presentación mencionaba el año 2021, estamos todavía muy encima como para tener una capacidad de análisis, más bien se puede hacer alguna proyección, pero mi foco de atención entonces es el año pasado, el año 2020, y proponer ciertas conclusiones preliminares sobre, sobre qué puede haber sido lo que pasó. Partamos mirando lo que se esperaba que ocurriera en nuestro continente antes de la pandemia, es decir, a finales del año 2019. Esta era la proyección del FMI para estos países sudamericanos, hecha en octubre del año 2019. Vemos que en general se esperaba un crecimiento razonable. El ACEPAL hablaba de un 1,3% de crecimiento para la región de América Latina y el Caribe, y vemos que también había países que iban a tener un desempeño relativamente bueno, como Paraguay, Bolivia, se esperaba Colombia, y de ahí para abajo, en el extremo de los países con peor desempeño, Venezuela, Argentina. Bueno, eso es lo que se esperaba antes de que apareciera esta infección. Y esto es el gráfico de la misma fuente del Fondo Monetario Internacional, pero ya con lo que ocurrió, digamos. Esto es el ex post, el dato con pandemia.
donde la CEPAL calcula una caída promedio para América Latina del PIB de un 7,7%. Y vemos también, hay los países del continente sudamericano, cómo hay una varianza, hay una dispersión y bastante importante. Entonces queremos ver, bueno, Paraguay, Uruguay, los que caen menos, vemos en el otro extremo Perú y Venezuela, los que caen más. Al medio, un grupo de países que se comportan, vamos a ver que se comportan de manera bastante similar, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, y los límites Brasil, Argentina. Y lo que yo calculé para empezar a ver el impacto total es la pérdida de crecimiento, es decir, ojalá que se entienda esto, esta es la distancia entre lo que se esperaba, ese 3%, por ejemplo, que se esperaba para Chile, y lo que ocurrió, cayó, por ejemplo, pongámonos en Chile, Chile esperaba crecer un 3% el año pasado y cayó un 6%, o sea, se perdieron 9 puntos porcentuales de crecimiento. Ya, eso espero que se entienda lo que estamos mostrando con estos números. Entonces, lo que se perdió de crecimiento es la suma, digamos, o la diferencia entre lo que se esperaba que creciera, podríamos decir algo así como un crecimiento tendencial, y lo que efectivamente cayó cada economía. Y acá tenemos ya algo que nos permite ver diferencias, y algunas diferencias las vamos a destacar. Destaca Uruguay en un extremo como el país que recibió el menor golpe económico el año pasado, ¿cierto? Y en el otro extremo destaca Perú como el país que recibió el golpe más fuerte el año pasado. Yo no voy a entrar acá al análisis caso a caso porque va más allá de lo que yo puedo hacer. Cada economía tiene su complejidad, su particularidad. Ya lo hablaba el profesor Reti cuando nos hablaba de las diferencias culturales, y hay que sumar diferencias de gobiernos, de políticas sociales, etc. Entonces, pero me llamó la atención Uruguay, y ahí empezamos a ver que claramente Uruguay, dentro de nuestro continente, ya desde mucho tiempo viene destacando con ciertas características diferenciales. Por ejemplo, sabemos que el país, bastante lejos en términos del país más igualitario, es un país mucho más compacto en términos de las distancias entre los grupos socioeconómicos. Ese es el coeficiente de Gini de Uruguay, el año 2018, un 0,39, que se aproxima a los coeficientes de Gini, o sea, a los niveles de desigualdad de países europeos. Y miremos el resto, o sea, nosotros estamos mucho más arriba, por ejemplo, Chile 0,45, Colombia 0,49. Sabemos que nuestro continente tiene una problemática social que en Chile hoy en día, y creo que en el mundo se discute, que es la desigualdad. Y eso creo que influye, y vamos a ver que influye en los resultados que ha mostrado tanto la economía como la salud en medio de la pandemia en nuestros países. Ahí ya tenemos un elemento diferencial de Uruguay, vamos a ver que hay otros más. Obvio que estoy siendo muy casuístico acá, estoy hablando de cosas que me llaman la atención. ¿Qué más me llamó la atención de Uruguay? Y aquí también lo voy a vincular con algo que voy a hablar un poquitito más adelante. Es este dato de la confianza que tiene la población con sus políticos, con sus gobernantes. Esto importa mucho para la política pública cuando el Estado o el gobernante le pide, por decirlo así, a las personas que hagan un sacrificio, que cumplan con cuarentena, que cumplan con un toque de queda. Es muy distinto cuando las personas demuestran una confianza o empatizan con sus gobernantes, a cuando no. Esto es de 1 a 7, veamos que tampoco es una gran maravilla tener un 4,5, pero comparémonos con Argentina, un 2%, Colombia, un 1,8%, Chile, un 3%. Creo que este dato se ha deteriorado en Chile porque este es un dato 2018, y en Chile desde el 2019 estamos bastante convulsionados y bastante complicados en este tema. Confianza con nuestros representantes, con nuestros gobernantes. Entonces ese es otro dato de Uruguay que a mí me llamó la atención y que me pareció digno de mostrar cómo se diferencia. Para cerrar el caso uruguayo, esto lo saqué de la BBC, esto es lo que dijo el ministro de Salud. Habló de la conciencia de los uruguayos, conciencia de los uruguayos con respecto al problema, digamos. Y ahí eso puede vincularse a autocuidado o voluntariedad de las medidas, porque una cosa es que el Estado le pida a las personas que
se encierren. Otra cosa es si eso ocurre. Vamos a ver que no siempre ocurre y muchas veces las personas actúan, se van relajando, por decirlo así. Las encuestas realizadas por la consultora mostraron que más del 90% de los uruguayos aceptaron la recomendación de quedarse en casa. Entonces, ese es un último punto que quería hacer ver, que tiene que ver entonces con una sociedad más compacta, más igualitaria, que se diferencia de la realidad mayoritaria de nuestro continente, una confianza en sus gobernantes y una mayor conciencia social, que eso ocurre en Uruguay y no así, creo yo, en el resto de nuestros países. Evolución de la pandemia, hay que mencionar obviamente el dato que probablemente ustedes ya lo conocen, pero voy a simplemente mostrar la curva de la evolución de los casos por millón en nuestro continente sudamericano, haciendo ver principalmente que hay dos pics o olas. Esto fue a mediados del año pasado y esto fue a comienzo de este año, tanto en casos como en muertes, fallecidos por millón, mediados del año pasado, comienzo de este año. Lo que me interesaba mostrar es que comparativamente con otras regiones del mundo, el año pasado nuestro continente era como el epicentro, se decía América Latina el epicentro, y efectivamente, fíjense ahí, comparativamente con Estados Unidos y la Unión Europea, tuvimos el peor dato, digamos. Sin embargo, cambió la situación dramáticamente este año, porque ya no somos el epicentro, sino que tenemos una segunda ola parecida a la primera ola, pero el epicentro se traslada a Estados Unidos y a Europa, ¿no es cierto? Entonces es un dato importante, estos son datos de casos por millón de habitantes, y algo muy similar en muertos por millón. América Latina, dos olas parecidas, Europa, una segunda ola que realmente es muy, muy pronunciada. Avancemos rápido, hay un mapa conceptual, un par de mapas conceptuales, como les dije, me interesa a ver si aclaramos, y esta es opinión personal de Germán Puentes, pero tratando de recoger los estudios disponibles. Tenemos una cosa importante que es la causalidad. La principal causalidad económica viene desde el fenómeno de la infección de la pandemia. Es decir, lo que ocurra por acá determina lo que ocurre por acá. Es una causalidad, yo creo, bastante clara. Algún experto podrá decir hay una segunda vuelta, esto podría volver y volver a pasar algo por acá. Obviamente que eso es cierto, pero el grueso del efecto es bastante lineal. Una pandemia que se controla rápido va a generar un impacto económico menor. Y viceversa. Dentro de la evolución de la pandemia se producen dos impactos que median el impacto económico, que es la respuesta de política de los gobiernos y cómo reaccionan las personas, que no necesariamente es automático o uno a uno, son canales distintos. Vamos a ver eso a continuación. Esto es parecido a lo que estábamos poniendo anteriormente, cómo evoluciona la pandemia, la respuesta política, la respuesta de la población o respuesta social, y el resultado es qué pasa con la movilidad efectiva. La movilidad efectiva significa que más o menos se detienen las personas, y si recordamos el flujo circular de la economía, cuando no hay circulación, por decirlo así, por mucho que tengamos algunos medios virtuales, la economía se detiene radicalmente. Entonces, según cuánto se detenga efectivamente la economía, vamos a llegar a un impacto económico, mediado por una estructura económica, porque sabemos que la reducción de la movilidad no afecta parejo a toda la economía. Hay sectores que se ven más golpeados, sectores más presenciales, sectores que requieren más aforo, comercio, servicios, vamos a ver, y otros que no tanto. Entonces también aquí hay un elemento que interfiere en el impacto entre entre estos dos elementos, reducción de la movilidad, impacto en el crecimiento económico. Obviamente es como un salvavidas, ¿no es cierto? Los gobiernos de América Latina y del mundo están aplicando políticas para compensar esta caída. Se están destinando muchos recursos en América Latina y en el mundo. Estados Unidos, por ejemplo, acaba de lanzar uno de los planes más grandes y con mayor cantidad de recursos de su historia para sacar a flote esta economía. Yo, como digo acá, no lo veremos, no, esto da para una presentación adicional. Me interesa tal vez profundizar más adelante, pero
La CEPAL tiene, por ejemplo, muy buenas recopilaciones de lo que se ha hecho, entrando en detalle en cada país, haciendo comparativas. Yo me voy a concentrar más bien en esta parte, esto es lo que me interesa sobre todo, y un poco en esto. Ahora, para cerrar este mapa conceptual, esto es bien estático, pero el fenómeno es dinámico, es intertemporal, es decir, se reduce la movilidad si esto es efectivo, se frena la economía, pero también se frena la pandemia, y eso, en la medida que es rápido y es efectivo, permite volver a abrir la economía y volver a echar a andar la movilidad y por lo tanto volver a generar una actividad económica. Entonces, funciona intertemporalmente, podríamos decir. Esto es dinámico, no es un fenómeno estático. Y eso es algo que también quiero mencionar acá. El falso dilema de política se habló mucho, por lo menos en Chile, que había como una especie de dilema, o te concentrabas en controlar la pandemia, o te concentrabas en proteger la economía, por decirlo así. Aquí tenemos el falso dilema, vamos a ver que esto es un falso dilema. Una opción era la línea roja, donde la pandemia se dispara, los casos llegan a un pic muy alto, y por otro lado la economía no cae tanto, ¿no? Ese sería como uno de los dos elementos de este dilema. El otro es, más bien, escuchar a los doctores, a los médicos, y aplicar políticas más centradas en lo sanitario, de manera que los casos no sean tan altos, así como las muertes, pero sí tendríamos una economía que se resiente más y que cae más. Bueno, esto que parece a simple vista sensato, por decirlo así, o creíble, es un falso dilema. No tanto porque lo digo yo, porque es porque ya hay estudios que demuestran de que esto es una mirada muy cortoplacista, es decir, esa relación inversa se cumple en el cortísimo plazo, pero, como dice acá Caselli, estas cuarentenas, estas reducciones fuertes de la movilidad, si se aplican en el momento correcto, a pesar de que generan un costo económico de corto plazo inevitable, cimentan o echan a andar un camino de una rápida recuperación rápida y apertura rápida. Entonces esos autores nos hacen ver de que esto hay que verlo intertemporalmente. Es decir, una buena política de control de la pandemia permite una rápida recuperación económica, ¿ya? Entonces, si es bueno para controlar la pandemia, también es bueno para la economía, porque rápidamente la economía se puede volver a poner de pie. Y viceversa, si esto está controlando a medias, si lo que se está haciendo es parcialmente efectivo, vamos a tener entonces que vamos a tener un impacto en la economía de que se va a arrastrar un poco el efecto negativo. Me interesó ver, pero esto muy como por curiosidad, a ver qué pasaba con esta relación entre qué tan bien le va en la economía y qué tan bien le va en lo sanitario. Entonces, las líneas, a ver si se entiende este gráfico. Las líneas azules es cuánto cayó, cuánto cayó, cuánto cayó, eh, cuánto cayó la economía. Uruguay sabemos que fue la que menos cayó, Perú la que más cayó. Entonces, la barra mientras más chica significa lo hizo mejor en la economía. ¿Ya? Espero que eso se entienda. Fíjense que aquí hay un grupo grande de países de nuestro continente que lo hicieron parecido, ¿ah? Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, están dentro de un promedio. O sea, ¿qué puedo concluir acá? Que en el desempeño económico todos hemos tenido un rendimiento intermedio y destacan pocos países como que lo hacen muy bien o lo hacen muy mal en el ámbito económico. Ahora, lo interesante es la línea naranja que puse acá, que es cómo lo hizo, es un indicador de, podríamos decir, resultado sanitario, que son los muertos por millón acumulados en todo el año 2020. Y mientras más bajo esté este puntito, mejor lo hizo el país. Mientras más alto, peor. Y yo tracé la línea para ver si había alguna correlación, calculé algunos índices de correlación, y la correlación es muy baja, cercana a cero. Es decir, no hay una correlación que podría decir, si lo hace bien en la economía, lo va a hacer mal en lo sanitario. Incluso uno podría decir a simple vista que ocurre lo contrario. Por ejemplo, Uruguay lo hace bien en la economía y lo hace bien en lo sanitario. Y miremos el otro extremo, Perú lo hace mal en la economía y lo hace mal en lo sanitario. Ojo que este valor se usa con este eje.
¿no es cierto? El eje izquierdo se relaciona al dato sanitario, el eje derecho se relaciona al dato, bueno, un gráfico un poco enredado, pero ojalá que se haya podido entender que este falso dilema y esta sensación de que si te concentras en la economía va a haber un mal rendimiento sanitario y viceversa, estos datos por lo menos no permiten concluir aquello. Digamos que parece que no es así, incluso yo me atrevo a decir que estos datos a mí me muestran que está pasando lo contrario, que un país que lo hace bien en lo sanitario permite rápidamente que la economía se recupere y se eche a andar y por lo tanto el impacto económico sea más moderado. Entremos a la reducción de la movilidad, creo que voy bien con el tiempo, espero estar dentro de lo que se me indicó 40 minutos. La reducción de la movilidad sabemos que es un conjunto de políticas que son cuarentena, cierre de escuelas, cierre de bares, restaurantes, cancelación de eventos masivos, cierre de fronteras, toques de queda. Vamos a ver que esto en una diapo más adelante, este es el título por decirlo así, pero esto tiene un aspecto cualitativo de cómo se implementa, qué tan bien se implementa, qué tan consistentes son estas políticas. Vamos a hablar un poco de las políticas públicas para reducir la movilidad. Y hay otro tema que a mí me interesa mucho, que es la respuesta social, o sea, cómo responden las personas una vez que saben que existe una pandemia y una vez que hay unas políticas que le están diciendo que haga algo. Una cosa se llama el distanciamiento social voluntario, que es lo que hace cada uno por conciencia personal. Otro factor importante es qué tan vulnerable es la población a la cual se le pide que haga algo. Sabemos que en nuestro continente tenemos pobreza, sabemos que tenemos mucha informalidad y esto vamos a ver que limita hasta qué punto yo puedo reducir mi movilidad. Puedo estar obligado a salir. ¿Para qué? Para vivir. Y lo tercero es qué tanto confío en mis autoridades y qué tanto acato lo que mis autoridades me dicen. Hablamos ya del caso uruguayo, que nos decía que ellos confían y acatan y tienen una conciencia bastante elevada y por lo tanto prácticamente responden correctamente, casi sin que el Estado los obligue mucho a tomar alguna medida. Bueno, este es el listado que ya les mencioné de las políticas para reducir, las principales políticas para reducir la movilidad, que son estas. Y acá entra lo que yo mencionaba de esto más cualitativo y de la calidad de la política, podríamos decir, y de las limitaciones del Estado, hasta qué punto es oportuno el inicio, hasta qué punto la duración es la correcta, en qué medida la política que se aplica es más o menos extensa, en qué medida es más o menos rígida. ¿Hasta qué punto nuestros estados son capaces de implementar? ¿Hasta qué punto son capaces de implementar? ¿En qué medida el nivel central está bien coordinado con el local? Yo conversaba hace poco con un médico del sur de Chile y me decía que aquí hay un problema en Chile, y es que Chile es muy centralista, nuestro país es muy centralista y hay un rezago entre lo que está pasando a nivel local, lo que se requiere. La toma de decisiones local versus central está mostrando un problema ahí. Un tercer elemento es hasta qué punto los estados, nuestros gobiernos son capaces de fiscalizar el cumplimiento. Una cosa es lo que se llama la ley, pero puede ser letra muerta, como decimos. La ley no basta, hay que hacerla cumplir. Y en Chile, por lo menos, esto se ha cuestionado bastante. En Chile, en general, todo esto está muy cuestionado. Hay mucha desconfianza con estas políticas. Desde el gremio de la salud se ha criticado todo esto. Todo esto está en Chile, por lo menos, siendo muy cuestionado en cuanto a lo que está haciendo y no haciendo. Personalmente yo he visto ciertas inconsistencias. Sabemos que cuando una política no es consistente, pierde credibilidad y las personas aprenden, se dan cuenta de que esto en realidad es virtual, que la política de toques de queda o de cuarentena, fácilmente hay como un atajo y por lo tanto la movilidad no se alcanza, porque las personas se dan cuenta que la política no es consistente. Entonces ese es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Ya entrando a política, aquí me basé en algunos estudios que ya tenemos, literatura que analiza. En general, esto fíjense que solamente el mes de marzo, o sea, cuando partió la pandemia, y vamos a ver de que hay diferencias de semanas, ¿no? Algunos países reaccionaron muy rápido, como en Perú, que son los puntos negros, cerrando escuelas, qué sé yo, declarando estado de emergencia, cerrando la frontera. Otros reaccionaron más lentos, como Brasil,
y con menos restricción, ¿no es cierto? Fíjense que Perú hace casi todo lo que hay que hacer, o lo que se recomienda, prohibir eventos masivos, cerrar escuelas, estado de emergencia, cerrar la frontera, toques de queda, cuarentena. Hay otros países que son mucho menos, otras políticas, digámoslo así, otros países que aplican políticas más laxas, menos exigentes, como el caso de Brasil. Y acá está también Colombia, que también aplica la gran mayoría de las políticas. Chile, muy parecido. Entonces, en términos de aplicación de políticas, todos partieron. Este gráfico me gusta mucho a mí, de Schickman, porque a ver si se entiende. Voy a tratar de que se explique lo mejor de que se entienda lo mejor posible. Arriba tenemos los países de nuestra región, América Latina y el Caribe. Abajo tenemos desde Canadá, Estados Unidos, entre medio está Asia y abajo está Europa. Y es muy notorio el contraste, ¿no es cierto? El contraste es, mientras más oscuro, más rigurosa la política, y mientras más se alarga, porque fíjense que acá hasta enero, febrero, marzo esto es una evolución temporal, mientras más se alarga lo oscuro, significa que es más prolongada la política. Entonces, conclusión 1, América Latina, políticas más rigurosas y más prolongadas en general. Conclusión 2, Europa, políticas menos rigurosas y menos prolongadas. ¿Esto es bueno o malo? Es difícil responder, porque vemos que la segunda ola en Europa y en Estados Unidos fue muy extrema, y en nuestros países fue más moderada. Tal vez aquí hay un acierto, podríamos decir. Fíjense también el caso de Uruguay, que lo tengo acá a la vista. Uruguay, estoy obsesionado, y porque los quiero mucho a mis hermanos uruguayos, como ellos, gracias a que funcionó, digamos así, la reducción de la movilidad por distintos factores, algunos voluntarios, como ya los mencionamos, como confianza en lo que hay que hacer lo correcto, fue muy breve y fue muy poco rigurosa la necesidad de política, y ya estaban a mitad del año pasado bastante abierta, podríamos decir, su economía, y eso puede explicar por qué la economía uruguaya el año pasado destacó, porque no requirió cerrar la economía, ¿ya? Controlaron rápidamente la movilidad y por lo tanto la economía se abrió rápidamente. Ya, es un gráfico que a mí me gusta mucho, me parece muy informativo. Este otro dato importante que lo hace López Calva, y que tenemos en la línea la severidad de la política, cómo se mantiene severo, este es un índice de severidad, y abajo estos cerritos, estos cerros son cómo se dio la movilidad. Esto más que nada lo pongo porque para mostrar que hay distintos grados de severidad, pero que hay algo que es o sea, distintos grados de severidad, países que suben, que bajan, hacen más, de repente suavizan, otros que mantienen mucha severidad permanente, como Chile, que llevamos a toque de queda más de un año, por mencionar una política. Pero hay una constante, y es el agotamiento de estas políticas severas. Se traduce en que cada vez es menos el porcentaje de tiempo que las familias permanecen en su residencia. O sea, al pasar el tiempo, aquí estamos hablando de varios meses, a pesar de que la política sigue siendo severa, se agota, el agotamiento pandémico lo podríamos llamar, y pierde efectividad. También lo vamos a ver en otra diapo. Las políticas durante la pandemia se agotan. Esto es un trabajo de Schickman también, es un gráfico donde se ve que el momento que se aplica la política en T, se reduce la movilidad, siempre, en todos los países, pero inmediatamente se empieza a agotar. Aquí sigue aplicándose la restricción, pero se empieza las personas se ven obligadas tal vez a salir. Y lo segundo que muestra acá es que la semana 10 aproximadamente, o sea, el mes 2 y medio, se achican las diferencias entre países que fueron muy rigurosos y países que fueron menos rigurosos. O sea, la política tan exigente, al comienzo sí, que este es el caso del que aplica la política más rigurosa, más cierres, más extensa el toque de queda, al comienzo sí, pero pasa el tiempo y se va haciendo muy cercana el impacto con países que fueron este punteado gris, que no fueron tan rigurosos en su exigencia. Ya por ahí se acercan mucho, no sé si se dan cuenta como acá hay una gran brecha, pero ya a la semana 10, o sea, a los 2 meses, esto pierde impacto, podríamos decir. Y eso es un poco lo que mencionábamos, se parece un poco a lo que vimos en la diapo anterior. Con respecto
creo que voy bien. Distanciamiento, respuesta social. Esto a mí me interesa mucho mencionarlo. Vamos a hablar del distanciamiento social voluntario, vamos a hablar de la vulnerabilidad social como un elemento que dificulta el distanciamiento, y vamos a hablar de la confianza y acatamiento hacia nuestras autoridades. Ya lo hemos mencionado, este es un trabajo de Caselli, que lo hizo con datos que abarcan muchos países, creo que eran 180 países, y eso le permite diferenciar entre países desarrollados, emergentes, menos desarrollados y el conjunto total. ¿Qué es lo que quiero destacar acá? Ellos lo que hacen es ven la contribución relativa a la reducción, a la generación de distanciamiento social, contribución relativa de lo que te obliga el Estado, el gobierno, que es el lockdown, o sea, el encierro, la cuarentena, y lo que voluntariamente decide hacer cada persona. Entonces, esto es lo que llamamos el distanciamiento social voluntario. Y el distanciamiento social voluntario es este color naranjo, y la parte que va, la respuesta a la política, este tono azul. Dos conclusiones, en todo, ambos elementos importan, la decisión voluntaria y obviamente la cuarentena impuesta. Pero segundo conclusión también relevante es cómo lo voluntario pesa más en países más desarrollados, donde podemos tal vez pensar que hay más cultura, hay más conocimiento, hay más autocuidado, conciencia de la protección, de la autoprotección, salud, sistemas de salud que han hecho más énfasis en lo preventivo más que en lo curativo. Y eso ocurre en los países más desarrollados. Los países emergentes menos, los países más pobres o menos desarrollados mucho menos. Eso es un dato importante. Nosotros en América Latina estamos probablemente dentro de estos dos barras, ¿no es cierto? Y eso nos habla también de lo importante que es en este tipo de fenómenos sanitarios la respuesta autónoma que tienen las personas, independiente de lo que le diga el Estado. Hablando de vulnerabilidad social, hay una gran restricción en nuestro continente, y es la movilidad detiene y golpea más probablemente a ciertos grupos pobres o informales, y ahí entendemos de que no se le puede pedir a una persona que se quede en la casa si tiene que salir día a día a trabajar para vivir, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos el dato de América Latina, de nuestra extrema pobreza, que nos permite también entender de que con la pandemia estamos teniendo un aumento fuerte de extrema pobreza. Aquí está el promedio en América Latina, de extrema pobreza, indigencia, un 10%, y se cree que con la pandemia subió un 15%, un aumento fuertísimo. También vemos la diferencia, fíjense Uruguay, sigo hablando de Uruguay, Chile también destaca como un país que tiene bajos niveles, y por otro lado, México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Colombia, también niveles relativamente altos en extrema pobreza. Y en pobreza, algo parecido, ¿no es cierto? La pobreza, sabemos que en América Latina estaba en un 30 y está subiendo con la pandemia a un 38 aproximadamente. Y nuevamente tenemos esta diferencia entre nuestros países. Uruguay con Chile y Panamá, Costa Rica, países que tienen niveles relativamente bajos. Argentina, Salvador, México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, niveles relativamente altos. Bueno, esto es para mencionar entonces de que en algunos de estos países puede ser mucho más complicado que sea efectiva la política de reducción de la movilidad, porque una parte de estos habitantes, de estos ciudadanos, simplemente no lo van a poder cumplir y van a tener que salir a trabajar. La informalidad es parecido al efecto. Aquí tenemos la informalidad, ocupados urbanos en sectores de baja productividad, que son los sectores principalmente informales. Esto es un estudio de Filgueira. Y hay países, y en nuestro continente hay mucha informalidad, mucho trabajo informal, 50% de los ocupados urbanos, en Venezuela para arriba, Colombia 55, Perú 59, Ecuador 59. Destaca solamente en un extremo Chile con un 28 y Uruguay, Panamá con 35, pero todos siguen siendo niveles de alta informalidad. Estos son sectores que han sido más golpeados con la pandemia porque son sectores de servicio, principalmente, y por lo tanto, como dice ese tercer párrafo, esto hace mucho más difícil acatar y cumplir con la reducción de la movilidad. Entonces ya tenemos dos elementos de
nuestra realidad social, socioeconómica de nuestro continente, que hacen especialmente difícil que la reducción de la movilidad ocurra plenamente y que por lo tanto tengamos un efecto acotado, más acotado en la economía. Me queda poco, así es que vamos a la confianza en los gobiernos, el otro tema que a mí me interesaba destacar. Este es un estudio de Schickman, muy interesante. Primero, ellos se basan en Bargain y Amenjonov, que hacen datos, comparan qué pasa con la movilidad entre países europeos, comparando entre aquellos donde existe más o menos confianza en sus responsables de política o en sus gobernantes. Algo parecido hace después Schickman. Bueno, se encuentra en ambos estudios que regiones con alta confianza en sus gobernantes hay una mayor reducción de la movilidad, comparativamente con regiones donde hay poca confianza. Esto se ve en el gráfico, la reducción de la movilidad, la línea azul, es países donde los ciudadanos tienen alta confianza en sus gobiernos. Rojo, poca confianza, o sea, desconfianza, no le creen, ponen en duda, están bien enemistados con las autoridades, entonces la respuesta es menor. ¿Ya? Este es el dato que calcula Schickman, y Schickman lo hace para nuestra región. Estos son datos para nuestra región. Como ven, cómo se muestra una brecha que se mantiene más o menos. Entonces, es un dato importante. Difícil ya vamos a ver qué se puede hacer con esto, cómo generar más confianza entre gobiernos y ciudadanos. Lo último que quiero hablar, y quizás no le di tanta importancia, es la estructura. No le di tanta importancia porque creo que, como mostramos en el mapa conceptual, esto ya es como un elemento que interviene entre la reducción de la movilidad efectiva y el impacto en la economía, y puede ser menos relevante si rápidamente la pandemia se controla, como en Uruguay, y por lo tanto el impacto es mucho más breve en la economía. Pero sabemos, como nos dice la CEPAL, que hay sectores más expuestos a la reducción de la movilidad, como es el servicio, obviamente el turismo, ¿no es cierto? El comercio en general, hotelería, transporte asociado al turismo, en fin. Hay otros intermedios, que llama impacto significativo, y otros moderados, donde pone industria, producción de alimentos, agricultura, ganadería, medicamentos, telecomunicaciones, obviamente un sector favorecido, medicamentos en base. Entonces, eso para empezar a decir de que hay sectores que son más impactados por la pandemia y por la reducción de la movilidad, y otros menos. En cuanto a turismo, aquí viene algo que me llamó la atención, porque Uruguay es, dentro del continente, aparte de Belice, el país que le pesa más en su PIB el turismo. Y yo dije, bueno, ¿qué pasó? Entonces, obviamente, ¿cómo me lo explico yo? A pesar de que tenía una estructura vulnerable Uruguay en lo económico, fueron eficientes y rápidos en reducir la movilidad, y este factor pasó a pesar mucho menos. Si hubiera sido al revés, si no logran controlar la movilidad y no logran controlar la pandemia, este factor habría pesado mucho más en Uruguay. El sector turismo es variado en América Latina, destaca Chile, destaca El Salvador, destaca Honduras, Costa Rica, otros países donde es mucho menos relevante como Bolivia, Colombia, Ecuador. Esto es un estudio de la CEPAL, donde nos dice cuánto contribuye turismo y viajes al PIB y al empleo. ¿Ya? Son muy parecidos ambos datos. Me estoy moviendo rápido porque quiero estar dentro del tiempo. El sector servicios es el que más ha sufrido con la pandemia, y me interesó mostrarlo. La estructura, cuánto pesa el sector servicios en nuestro continente. Este es un estudio de Schmidtke. Y hay países donde pesa más, que son los que están más en negrita acá, como Panamá, como Uruguay, como Costa Rica, como Chile. Y pasa lo mismo, digo, Uruguay, donde estaba, el 64% pesa. Entonces, es importante darse cuenta que este factor puede ser más relevante para aquellos países donde la pandemia se arrastra y se arrastra y se alarga, y ahí empieza a pesar, ¿no es cierto? Empieza a pesar más, como puede ser en nuestros países como Chile, Costa Rica, México, Panamá, etc. Y menos relevantes para esos países que controlan más rápido la enfermedad. Para cerrar en este tema, y para ya ir dándole término a mi presentación, el tema de la detención del comercio internacional sabemos que ocurrió muy fuerte el año pasado, a mitad del año. Esto fue muy fuerte, afectó a América Latina, especialmente, como lo dice la CEPAL, América Latina y el Caribe, caídas de 26%, fijémonos que es de las más grandes en todo el resto del mundo. Tenemos el mundo, 18%, economías avanzadas, menos 22%, emergentes, menos 18, menos 12%. En nuestro continente cayó mucho el comercio.
menos 26. Importaciones también. ¿Ya? Entonces, por ese lado, el golpe económico fue especialmente fuerte en nuestro continente. Ahora hay economías más abiertas y menos abiertas. Este es un porcentaje de las exportaciones sobre el PIB. Economías menos abiertas como Argentina, Brasil, más centradas en su mercado doméstico, puede que este efecto de reducción del comercio no les haya golpeado tanto como a Chile, México, Perú. Colombia también menos abierta. Entonces Chile, México, Perú les puede haber llegado mucho más el año pasado esa reducción de comercio que mostramos, que se dio especialmente en nuestro continente. Por suerte sabemos que vino una recuperación fuerte. El socio principal de Chile, Perú, ese es China, y sabemos que China partió ya a mitad del año pasado una recuperación fuerte, y por ese lado nuestro vecino Perú y Chile están ahora viendo una mejora bien rápida en su comercio internacional. Para concluir y para cerrar, estoy bien dentro del tiempo, toda la región sudamericana sufrió una fuerte caída de su PIB, destacando Perú como la que tuvo la mayor caída y Uruguay como la menor caída. Los datos no permiten concluir, el famoso dilema de política que les mencioné, no permite concluir que economías con mejor desempeño sanitario evidenciaron peor desempeño económico. Eso no se puede concluir, eso es un falso dilema. Por el contrario, uno podría argumentar, en base a los datos, a la mirada inicial de los datos que hicimos, que una economía con mejor y más rápido desempeño sanitario logró un mejor desempeño económico. ¿Ya? Se aplicaron políticas de reducción más intensas y prolongadas que países desarrollados. Y ahí yo mencioné que tal vez eso puede haber repercutido en esta segunda ola, que fue similar en América Latina y mucho más intensa en Europa. Existe evidencia que indica que estas políticas pierden su efectividad con el paso del tiempo. Son políticas que deberían ser tal vez más intensas y más breves, estas políticas, y no tan como laxas o flexibles y alargadas. Y aquí puse en amarilla lo que me interesa a mí, decir que existe evidencia de que un componente importante en esta reducción de la movilidad y el aumento del distanciamiento son conductas voluntarias de las personas. Países más desarrollados, por ejemplo, este componente voluntario pesa mucho más que en nuestros países emergentes o menos desarrollados. Hay estudios que indican que esta vulnerabilidad latinoamericana, sudamericana, que se traduce en nuestros niveles de pobreza, desigualdad, informalidad, dificultan llevar a cabo políticas de distanciamiento. Hace más complejo el cumplimiento. Hay estudios enfocados en Europa y América Latina que muestran que donde existe confianza, mayor confianza en las autoridades, se logra una mayor reducción de la movilidad. Es decir, se cumple mayormente. En América Latina la pandemia golpeó especialmente sectores económicos, servicios, comercio, transporte, turismo, comercio internacional. Y lo que mostramos es que hay distintos perfiles, estructuras sectoriales en nuestra economía. Algunas se parecen, Chile-Perú, por ejemplo, pero hay otras que se distancian. El grado de apertura también es variado en nuestra economía. Podría seguir hablando mucho más. Les quiero dar las gracias por haberme escuchado, quienes estuvieron conectados. Ahí está mi correo. Me gusta interactuar con el que quiera escribirme. Y casi terminando, les muestro que aquí también están las fuentes que utilicé. Este es un trabajo en proceso. Quiero seguir trabajando en esto. Y con eso termino. Muchas gracias por escucharme y quedo atento a ver si hay alguna pregunta. Estimado doctor Germán Puentes, muchísimas gracias por tan excelente presentación. Me uno a las palabras de Daniela Quiroz, que en el chat nos dice una presentación muy informativa, clara y concisa. Saludos desde Chile. Realmente fue una presentación magistral y le agradecemos porque sus destrezas de profesor han sido evidenciadas a través de esta conferencia. A continuación voy a realizarle algunas preguntas que nos precisaron algunos de nuestros participantes. Las primeras tres de ellas están relacionadas. Ciertamente ahora en las conclusiones usted abordó algunos puntos sobre ellas, pero ya que tenemos tiempo podemos profundizar un poco más. Y las tres las voy a hacer seguidas porque de alguna forma se relacionan. Sofía Estelles Miguel nos dice, lo del falso dilema me parece un tema muy interesante.
En España ha habido una distinta política de control en cada autonomía y creo que esto a nivel económico va a resultar desastroso. Pregunta, ¿nos puede brindar alguna reflexión sobre este caso? Segundo, Laura Macías, ¿cree que las decisiones tomadas por el gobierno con respecto a las restricciones y las ayudas económicas fueron las causantes de que algunos países se vieran más afectados por la pandemia? Y tercero, Jorge Rosero dice, si bien hay una estrecha relación entre la economía y las políticas públicas en la pandemia, ¿cree que la severidad de las políticas públicas al inicio de la pandemia debieron ser ajustadas a la realidad de cada país? Adelante. Su micrófono. Ahí, perfecto. Ahí sí, perdón. Perdón, ahora sí. Gracias, Joel, por las preguntas. Gracias a quienes me hicieron estas preguntas. Voy a tratar de responder lo mejor posible. Con respecto a la primera pregunta, el falso dilema y la variabilidad local o la variabilidad en cada territorio. Yo creo que, por lo menos desde lo que yo estudié y pude conversar, la autonomía y la aplicación de políticas a nivel local puede verse bien en términos de que responde a la realidad particular de cada región. Y sabemos que hay diferencias, ¿no es cierto? Sabemos que hay regiones donde puede haber una reducción de la movilidad mayor y en otras una reducción menor. Entonces, tiene esa virtud, diría yo, de la aplicación selectiva de distintas políticas. Ahora se está discutiendo mucho en Santiago, porque en Chile se ha aplicado esto, se ha aplicado la variabilidad por comuna, o sea, bien focalizado. Y están apareciendo voces que dicen que eso a la larga no es efectivo porque en definitiva las personas se mueven entre localidades y aunque haya una localidad que está muy restringida, como la movilidad se reduce parcialmente, siguen habiendo intercambios de personas y sigue siendo en el fondo una política que pierde efectividad. Entonces, no puedo ser muy tajante en la respuesta. Por un lado veo que hay algo positivo, pero por otro lado hay un riesgo que es eh, que esa variabilidad entre las políticas por región genere una especie de mayor transmisión al moverse las personas. Las restricciones, la segunda pregunta con respecto a si la mayor o menor restricción como causa, yo tiendo a dudar eso. Me da la sensación, por lo que yo pude leer y deducir, es que la efectividad dependió más bien de factores sociales de cumplimiento voluntario, de acatamiento de lo que se les pidió a las personas y de calidad de las políticas. Porque una cosa es hacer una política que diga que es 100% restrictiva, pero si esa política no se fiscaliza, por ejemplo, o si esa política tiene atajos que me permiten seguir moviéndome, como en Chile, existen permisos que uno puede pedir en cuarentena y uno puede seguir circulando y las personas los piden por millones. Entonces, por muy restrictiva que aparezca en el papel la política, eh, el efecto en la movilidad puede ser bastante atenuado. Entonces, la restricción como causa yo creo que no es, más bien es la calidad de la política y la respuesta que tienen los ciudadanos efectiva a reducir la movilidad y por eso y de esa forma controlar. ¿Me recuerda, Joel, la tercera pregunta que se me fue? Sí, la tercera pregunta. ¿Cree que la severidad de las políticas públicas al inicio de la pandemia debieron ser ajustadas a la realidad de cada país? Yo creo que sí, yo creo que cada país, cada uno de nuestros países tiene una problemática distinta. Voy a ejemplificar con Chile. Chile tiene en este momento, que es el ejemplo que puedo dar, un problema serio de acatamiento y de confianza con las autoridades. Eso es una realidad local. Chile tiene una gran desigualdad también. Entonces las políticas, creo yo, que no existe una receta que uno pueda decir, hagamos esto. Más bien, lo que yo recomendaría a un tomador de decisiones es considera las particularidades del país, el momento que tiene cada país. Por ejemplo, en Uruguay hay un momento de mucha confianza entre los ciudadanos y su gobernante. En Chile lo contrario, un momento de convulsión. Tuvimos un estallido social en el año 2019 que se ha prolongado y mucha crítica a las autoridades. Entonces, yo diría que hay que tomar la particularidad
necesariamente, ¿para qué hablar de los temas económicos? ¿Cuánta informalidad hay? ¿Cuánta necesidad de que las personas salgan a trabajar para vivir? Entonces hay que tomar en cuenta, creo yo, la realidad social para diseñar unas políticas acordes. Perfecto. Y acaba de mencionar una palabra que la retomó la señora Rosa Ciabato, precisamente la informalidad. Dice, ¿cree que en la informalidad puede estar la solución al crecimiento económico de cada país en vías de desarrollo? Digamos que la informalidad tiene, para mí, un lado positivo y un lado no tan positivo. El lado positivo es que la informalidad refleja mucho el impulso emprendedor de nuestros países, el impulso autovalente de muchas personas que con un carrito vendiendo algo están demostrando que por sí solos pueden ser autovalentes. Y hay mucha actividad económica que parte así, parte informal. Y eso es muy bueno, yo creo, para una economía, como tener ese impulso emprendedor. El lado negativo es que sabemos que es precario. Habitualmente la economía informal es mucho más precaria, es mucho más vulnerable a los golpes como este golpe económico que estamos viviendo y por lo tanto siempre uno esperaría que exista protección social, existan seguros de desempleo, exista acceso a sistemas de sanitario, de salud que estén asociados al mundo laboral. Entonces el mundo, por lo tanto, tiene dos caras la moneda. Yo creo que deberíamos tender a hacer más formal nuestras economías, como ocurre en los países desarrollados, como regla general. Pero también ver que la informalidad hoy en día pasa mucho, por ejemplo, en Chile, de economía asociada a las redes sociales. Personas que empezaron a hacer pequeños negocios para sobrevivir. Y eso yo lo veo positivamente con buenos ojos porque indica que las personas pueden no necesariamente pedirle al Estado que los ayude, sino que puede pensar en salir a flote por sus propios medios. Perfecto, muchas gracias. Fran Jimmy Sierra le dice saludos. Dada la cantidad de tiempo que los trabajadores empleados han permanecido en sus hogares o trabajando desde sus hogares alrededor de un año, vemos una tendencia de una gran mayoría de dichos trabajadores a continuar laborando desde sus casas. Casi se niegan a regresar a trabajar presencialmente. ¿Cómo se ve esta situación a nivel de América Latina? Mira, perdón, me atoré. Mira, estamos, creo yo, en un mundo nuevo. La economía post-pandemia, yo creo que va a tomar mucho más el teletrabajo, la economía, el e-commerce, va a quedarse, ¿no es cierto? Eh, no necesariamente es malo, hay, creo yo, dos opiniones distintas. Están los trabajadores que anhelan volver al puesto a su oficina, pero también hay una parte de la economía que se siente muy cómoda funcionando así, y hay, de hecho, en los países desarrollados, empresas que ya le dijeron a sus trabajadores que no van a volver más a su oficina, ¿no es cierto? Van a seguir trabajando de manera remota. Entonces, yo lo veo positivamente porque yo creo que lo que viene es híbrido, es decir, estos formatos semipresenciales y más flexibles, por lo tanto. Estamos aprendiendo de que la economía puede ser, las empresas pueden ser mucho más productivas si una parte de sus trabajadores trabajan remotamente. Y además estamos aprendiendo que muchos trabajadores pueden estar mucho más satisfechos con su vida si pueden hacer una cosa más híbrida y destinar más tiempo a su familia, seguir trabajando desde su casa y pasar algunos días en la oficina. Eso yo lo veo positivamente, una situación más intermedia, porque veníamos con un sistema que se resistía, nuestras empresas se resistían un poco a esta nueva forma virtual, remota. Había muchas empresas que continuaban casi de manera inercial con la oficina y la oficina. Y este empujón que nos dio la pandemia, yo creo que en la medida que sea flexible y que le entregue posibilidad a los trabajadores, yo lo veo bien, yo lo veo como un avance. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Germán Puentes. Ya hemos entonces llegado al fin de esta conferencia. Nuevamente, gracias por su tiempo, por su análisis, por su dedicatoria, ¿verdad?, para este evento. Y también agradecemos a todos los 611 participantes que han acompañado aquí al doctor Germán en esta presentación. Vamos.